Como explicamos en los videos anteriores, el Gran Sello de los Estados Unidos fue creado y aprobado en el año 1782, pero el reverso, donde aparece la pirámide con el ojo que todo lo ve, recién sería impreso en un billete 153 años después, exactamente durante la presidencia de Franklin Delano Roosevelt en 1935. Bienvenidos al aula abierta de la Orden Rosacruz Iniciática y a la continuación de la serie del Gran Sello. Primero que nada, recordemos brevemente qué estaba ocurriendo en ese momento de la historia. En 1929 se produjo el crack de Wall Street, el cual derivó en una inmensa depresión, la peor crisis económica de la historia hasta ese momento. Y para hacer frente a esto, el presidente Roosevelt presentó el New Deal. Este New Deal o nuevo trato tenía como objetivo proteger a la población más pobre del país al mismo tiempo que se estaban reformando los mercados financieros y se buscaba redinamizar la economía estadounidense a través del intervencionismo estatal. En el marco de este famoso y exitoso New Deal, que fue desarrollado entre 1933 y 1938, Roosevelt, influido por su vicepresidente Henry Wallace, decidió imprimir en el billete de $1 al famoso Gran Sello. Tanto Roosevelt como Wallace, así como muchos norteamericanos, creían, y siguen creyendo al día de hoy, que los Estados Unidos tienen un destino divino, un propósito espiritual, y este New Deal era la oportunidad para reafirmar ese rol cuasi mesiánico de esta nación en el mundo. Aquel personaje clave es Henry Wallace, masón de grado 32, teósofo, que se había vinculado a diversas corrientes orientales y también, y esto es importante, discípulo del expedicionario y espiritualista ruso Nicolás Roerich. Según reveló el propio Henry Wallace en una carta fechada el 6 de febrero de 1951, cuando descubrió que en el Gran Sello aparecía inscrita la frase latina Novus Ordo Seclorum, enseguida la vinculó con este New Deal y al contemplar la imagen de la pirámide con el ojo, creyó ver en él el símbolo de un nuevo tiempo, de una nueva era con grandes cambios espirituales, con un despertar masivo de la humanidad. En un principio la idea de Wallace era que la imagen del Gran Sello fuera grabada en una moneda, la cual podría usarse incluso como talismán, pero Roosevelt fue quien decidió que era mejor colocarlo en el billete de $1, el cual podría circular en todo el mundo y llegar con su mensaje a todos los habitantes del planeta. Las concepciones espirituales de Wallace estaban íntimamente ligadas, como decía antes, al pintor y expedicionario ruso Nicolás Roerich, que dedicó gran parte de su vida a la búsqueda de la ciudad perdida de Shambhala y a contactar con los Mahatmas del Himalaya. En su correspondencia con Roerich, Wallace usaba el nombre místico de Galahad. ¿Y quién era Galahad? Bueno, quienes hayan leído la historia del rey Arturo y de la Orden de la Mesa Redonda van a recordar que en esta mesa existía una silla peligrosa, un asiento que estaba vacío y que Merlín había reservado para que fuera ocupado únicamente por un caballero de singular pureza, el que debía llegar en el momento indicado a Camelot para que pudiera comenzar la búsqueda del Santo Grial. Cuando en el reino artúrico ya se podían distinguir claramente signos de decadencia, llegó por fin el caballero esperado, Galahad, que ocupó ese asiento peligroso. El nombre Galahad, Galaad, nos remite al Antiguo Testamento y a las montones de piedras conmemorativas que servían como testimonio. Y leemos en el Génesis: Labán le dijo a Jacob: hagamos un pacto, tú y yo, y que ese pacto nos sirva como testimonio. Entonces Jacob tomó una piedra, la levantó como una estela y les dijo a sus parientes: junten piedras. Ellos juntaron piedras, las amontonaron y comieron allí, junto al montón de piedras. A ese lugar Jacob le llamó Galaad. Este montón de piedras, declaró Labán, nos servirá de testimonio. Por eso el caballero Galahad es el testimonio de una realidad más trascendente. Vestido siempre de color rojo y simbolizando así la etapa final del proceso alquímico y la piedra filosofal, Galahad es un caballero perfecto, la encarnación palpable del caballero celeste, el testimonio viviente
de la magnificencia y de la pureza del Santo Grial. Si comparamos el declive de Camelot en el momento de la llegada de Galahad y la necesidad de restaurar la pureza original de esa sociedad a través de un elemento trascendente, o sea, el Santo Grial, es muy tentador trazar un paralelismo con la situación que estaba viviendo los Estados Unidos en la década del 30 del siglo pasado, después de este desastre que supuso la crisis de Wall Street. Incluso podría trazarse un paralelismo más perfecto con la crisis y la decadencia de ese país ahora mismo, en nuestros días, pero bueno, eso ya sería otra historia. Lo cierto es que Wallace firmaba sus cartas como Galahad. Tenía un maestro espiritual, Roerich, que algunos podrían incluso relacionar con Merlín, y creía que un objeto poderoso, una especie de talismán, un santo grial, podría impulsar este nuevo tiempo de esplendor espiritual en los Estados Unidos y en el mundo. A lo largo de la historia han existido muchos objetos de este tipo, objetos de poder como la piedra filosofal, la lanza del destino o lanza de Longinos, el vellocino de oro, el bastón de mando, el cerro uritorco, el ya citado Santo Grial, e incluso podríamos hablar de la mano incorrupta de Santa Teresa que acompañó a Francisco Franco los últimos años de su vida, y también de muchísimas reliquias que están diseminadas por toda la cristiandad. Todos estos objetos no tienen valor en sí mismos, sino que son vehículos de algo, de otra cosa, de un poder, de una fuerza que recibe muchos nombres y que usualmente conocemos como telesma. De hecho, la palabra talismán deriva de telesma y en ese sentido estamos hablando de objetos físicos que concentran un poder metafísico. El estudioso Mircea Eliade hablaba de hierofanías. Hiero, sagrado, y faneia, manifestar. O sea que estamos hablando de un acto de manifestación de lo sagrado que puede darse en múltiples objetos que siguen siendo cosas que pueden pesarse, medirse y tocarse, pero que al mismo tiempo son una forma de conexión con la trascendencia. Y dice este conocido investigador rumano, al manifestar lo sagrado, un objeto cualquiera se convierte en otra cosa sin dejar de ser él mismo, pues continúa participando del medio cósmico circundante. Una piedra sagrada sigue siendo una piedra. Aparentemente, con más exactitud desde un punto de vista profano, nada la distingue de las demás piedras. Para quienes aquella piedra se revela como sagrada, su realidad inmediata se transmuta, por el contrario, en realidad sobrenatural. En otros términos, para aquellos que tienen una experiencia religiosa, la naturaleza en su totalidad es susceptible de revelarse como sacralidad cósmica. El cosmos en su totalidad puede convertirse en una hierofanía. Para Wallace, este objeto, este santo grial que consideraba como catalizador de un nuevo tiempo, era la joya Chintamani, una mítica piedra octaédrica del tamaño de un dedo, sagrada para los budistas y que habría llegado desde las estrellas, más precisamente desde la constelación de Orión. Eso es lo que dice la tradición oriental. Wallace confiaba en que Roerich pudiese encontrar esta piedra en sus expediciones por los Himalayas y en una de sus cartas le escribió esto. Es muy interesante lo que dice. He pensado en la advertencia, aguarda la piedra. Esperamos la piedra y te damos la bienvenida nuevamente a esta gloriosa tierra del destino. Así hablaba sobre la piedra, sobre ese objeto mágico, y también hablaba de los Estados Unidos como una tierra del destino. En otra de sus misivas, Wallace escribió lo siguiente: la búsqueda, ya sea de la palabra perdida de la masonería, el Santo Grial o las potencialidades de la era venidera, es un objetivo sumamente valioso. Todo lo demás es deber kármico. Entonces todas las personas son Galahad en potencia. Esto escribía Wallace. Otro punto interesante es que por orden de él en el año 1934, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos financió una expedición a Mongolia Interior dirigida por Roerich, supuestamente para tomar muestras de plantas resistentes a la sequía, pero el verdadero objetivo era encontrar la misteriosa joya de Chintamani. En esa misma década, es interesante, la Nennervia alemana, bajo la dirección de Heinrich Himmler, financió una expedición al Tíbet comandada por el naturalista Ernst Schaffer, y uno de sus objetivos era también encontrar la Chintamani.
¿Cómo termina esta historia? Bueno, en lo referente al gran sello inscrito en el billete de $1 desde 1935, ya sabemos todo lo que pasó y hemos visto que el mismo ha terminado por asociarse a una conspiración global y al nuevo orden mundial. Por otro lado, Roosevelt fue reelecto y le declaró la guerra al eje Roma-Berlín-Tokio después del incidente de Pearl Harbor en 1941 y terminó falleciendo en 1945, dejando en la presidencia al nefasto Harry Truman, que al lanzar las 2 bombas atómicas sobre Japón dejó constancia de que el despertar masivo de la humanidad con el que habían soñado Roosevelt y Wallace, bueno, tendría que esperar un poco más, bastante más diría yo. ¿Qué pasó con Wallace? Bueno, este primeramente se enfrentó justamente al presidente Truman y lanzó su candidatura para presidente en el año 1948, realizando una campaña muy inusual para su tiempo, donde aparecía abrazado de personas de raza negra, abogando por el fin de toda segregación, lo cual le granjeó el odio de los supremacistas blancos y de otras fuerzas fundamentalistas, las que consiguieron copias de sus cartas a Nicholas Roerich y las publicaron en un periódico sensacionalista con el título de Las Cartas del Gurú. Y de este modo se fueron burlando de las convicciones espirituales de Wallace, que muchos consideraron exóticas, anticristianas y antiamericanas. Y de esta forma la carrera política de Wallace quedó completamente arruinada exactamente un año después de la muerte de Nicholas Roerich en el norte de la India en el año 1947. Con esto concluimos la serie de videos relacionados al gran sello de los Estados Unidos, pero hay 2 temas vinculados que vamos a tratar muy pronto para terminar de entender todo este asunto. En el primero hablaremos de ese papel cuasi mesiánico de los Estados Unidos, de ese destino manifiesto en el que muchos siguen creyendo al día de hoy. Y en el segundo video trataremos el tema del nuevo orden mundial, si existe, si no existe y qué implicancias tiene todo esto. Gracias por acompañarnos una vez más en esta aula abierta y ahora solamente queda despedirme con mis mejores deseos de paz profunda. Gracias.